con su meta de estudiar la diversidad, tiene como prioridad justamente describir, explicar, comprender la diversidad. Pero la diversidad es un fenómeno relacional que se da en el mundo real y por lo tanto exige del antropólogo estudios que tienen que ver con fuentes observables, que van a ser interpretadas a la luz de las teorías que el investigador considere interesantes por su ideología científica, por su participación política, pero que decide tomar algunas teorías sustantivas o crear nuevas. En este sentido, la investigación cualitativa es ante todo una manera de encarar el mundo empírico, es decir, es un modo de encarar lo real. Y no olvidemos nunca que lo real es siempre relacional. En este sentido, ¿qué tipo de datos produce? En principio produce datos descriptivos. ¿Cómo? A partir de las palabras, de las personas, de las acciones, de la conducta observable, de los eventos, y cuando hablamos de eventos hablamos de estos espacios como los rituales, en donde hay un cruce de representaciones que tienen gran densidad simbólica. Eso quiere decir que observando un evento, uno puede tener una gran complejidad para mirar esa realidad. En este sentido, el trabajo de Malku conduce justamente a el análisis de las expresiones que tienen que ver con la Virgen y con las distintas formas en que las personas, digamos, honran a esa Virgen, en la cual creen y significan un conjunto de dimensiones que de alguna manera nos permiten abordar una cultura local y una manera en que las prácticas se expresan en términos colectivos, ¿no es cierto? Está analizando un fenómeno colectivo. En general, la antropología analiza fenómenos colectivos. Y cuando analiza casos individuales, como podría ser la historia de vida de una persona muy significativa, y bueno, allí lo que estaría haciendo es poner a esta persona como ilustración de un conjunto de casos que se dan efectivamente en esa sociedad en la que está estudiando. Entonces, fíjense que el punto importante a considerar es tanto las conductas como, y voy a hacer una distinción, las prácticas. ¿Por qué? Porque las conductas ameritan un conjunto de interpretaciones que incluye la cuestión psicológica, por ejemplo. Las prácticas, en general, tienen un componente enunciativo si uno interpela a las personas a través de las entrevistas. Pero hay muchas acciones que no tienen expresión discursiva y que sin embargo las vemos cuando observamos a esa sociedad en acción. En este sentido, estas prácticas, estas conductas que no son enunciativas, forman también parte de las prácticas, de las acciones, de las representaciones con que las personas operan en una sociedad determinada. Fíjense que distingo prácticas de representación.
¿Por qué? Porque en general el concepto de representación va más hacia lo discursivo, ¿cierto? Y entonces representar implica la mediación de sujetos que están interpretando lo real. Muchas veces cuando uno habla con las personas, en algún sentido, explora las representaciones y ve si esas representaciones constituyen parte del colectivo social o son miradas muy personales, muy individuales. A la antropología el individuo le interesa mientras que forme parte de un colectivo. Si no, bueno, se considerará y se verá si amerita un estudio independiente. ¿Me comprenden? Vamos a apagar la cámara, discúlpenme, pero imprescindible. Entonces, decíamos, el estudio cualitativo es una manera de encarar la realidad. ¿Cómo se comprende? Se comprende a través del registro que hace el investigador de todos los, digamos, observaciones, entrevistas, eventos públicos en los que participa, es decir, incluye la observación, la participación del investigador y también las entrevistas. Las entrevistas son técnicas de recolección de información, al igual que la observación, al igual que la realización de paneles, es decir, agrupar personas y desarrollar una actividad colectiva. A su vez, la participación del investigador en las acciones le da una perspectiva analítica distinta porque le permite ver las conductas y las prácticas no necesariamente enunciativas. Es decir, que en realidad, cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, lo que hacemos es tratar de realizar un registro confiable y válido. Es decir, lo que estamos tratando es de que haya, por una parte, un agotamiento de la muestra, es decir, mostrar que nuestro registro ha tomado todas las variables que consideran las personas que viven y actúan en esa comunidad. Por el otro lado, buscamos validez, es decir, buscamos consistencia interna y registramos así el punto de vista del hablante nativo. Pero fíjense que este registro va a terminar en el momento en que empiecen a replicarse, a reproducirse las mismas respuestas. Hasta ese momento no podemos decir que nuestra muestra está agotada y debemos seguir en el campo hasta tanto esto ocurra. En realidad, entonces, lo importante es que la investigación cualitativa, si bien para explicar, para interpretar, puede ir hacia atrás tanto como sea necesario, en realidad lo que nos interesa es la fotografía del tiempo presente. Digo a propósito fotografía porque fíjense que estamos tomando una muestra en un momento determinado. Por eso, Malinowski y en general los investigadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial hablaban de la estancia en tiempos prolongados. Hoy, en realidad,
nosotros estudiamos nuestra propia comunidad. Somos partícipes de las prácticas comunitarias. Algunos otros siguen utilizando el concepto de viaje como una manera de generar aquel exotismo que hablábamos hace unas clases para tener distancia respecto de las personas con las que trabaja. Pero en este momento existen técnicas que permiten, digamos, exotizar lo cotidiano, es decir, poner en cuestión aquello que muchas veces el investigador da por descontado o da por sabido. ¿Cómo se hace? Se hace a través de la reflexividad y sobre todo del trabajo participativo con equipos en los cuales se produce el control cruzado entre los miembros del equipo. Y aquí hay una paradoja, porque Ariel y Malcu están trabajando relativamente solos, porque están haciendo tesis, uno de doctorado, el otro de licenciatura. Y entonces allí lo que se pide es que el profesional o el futuro profesional esté en condiciones de desarrollar una investigación por sí mismo, ¿no es cierto? Siempre a través de la dirección de un investigador formado en ese proceso, ¿no es cierto? Pero normalmente, una vez que uno concluye los estudios doctorales y los estudios de licenciatura, se trabaja con colectivos de investigadores, porque además, justamente, como la realidad es relacional, muchas veces necesitamos de la mirada de científicos sociales o de científicos de las ciencias naturales, como en el caso de la antropología biológica o como en el caso de la arqueología, o necesitamos de psicólogos, asistentes sociales, como en el caso de los estudios de antropología social. Hay una tercera forma de hacer la investigación, además de la investigación teórica o la investigación empírica, que sería la investigación cualitativa típica de la antropología. Y esta es lo que hoy se llama antropología práctica, y durante muchísimos años se habló de antropología aplicada. En este caso, nosotros trabajamos, sea en el Estado, en algún ministerio, sea a pedido de alguna organización internacional o nacional, sea a través de las ONGs, ¿es cierto? En donde lo que se demanda es un trabajo específico para un proyecto más amplio que está en curso. O bien la resolución de un problema acotado, ¿no es cierto? En este caso voy a poner el ejemplo del estudio que hicimos con Ricardo Slabuski y un equipo de estudiantes de metodología de la Universidad Nacional de Salta, en donde ya hace algunos años, durante el gobierno de Romero, ocurre un hecho sumamente llamativo en la localidad de Angastaco. Allí, en una estancia cuyo nombre me reservo, se produce un evento en la escuela que está dentro de la finca. Una familia denuncia al director y a una maestra alegando que eran personas que ejercían
¿cómo decirle? Violencia sexual sobre las jóvenes que eran estudiantes. En realidad, la familia dueña de la finca tenía allí una formación de tipo feudal en donde controlaban a sus arrendatarios y explotaban a sus arrendatarios de múltiples formas. Una de las maneras en la cual lo hacía era a través del almacén que pertenecía, por supuesto, a los dueños de la finca y obligaban, porque no permitían salir a los arrendatarios, a comprar allí, a precios viles. Entonces las personas siempre tenían una deuda contraída que nunca se saldaba. Con los chicos de métodos 2 de la UNSA y bajo mi dirección hicimos trabajo de campo prolongado en la finca. En principio nos costó mucho generar relaciones de confianza, pero tuvimos el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos, que era quien financiaba este estudio, porque lo que querían saber era qué estaba pasando dentro de la finca, efectivamente, y si había culpabilidad o no del maestro y de la directora y de la maestra y del director de la escuela, que en ese momento estaban presos. Bueno, este estudio nos llevó algún tiempo, es difícil generar relaciones de confianza en condiciones de opresión y sobre todo cuando los dueños de la finca podían tomar las medidas extremas de echar a los arrendatarios y de ese modo que quedaran en una condición de debilidad extrema. Y por el otro lado, generar, digamos, la desconfianza más absoluta, la persecución al equipo de la investigación de los dueños de la finca. Nosotros trabajamos bajo la mirada directa de los capataces y de los dueños de la finca. Pero logramos crear una relación de confianza que nos permitió incluso que nos contaran que en realidad esta familia había sido presionada por la dueña, una de las dueñas que vivía en la finca, y también por la psicóloga que fue enviada por el Ministerio de Educación para que realizaran esta denuncia. En el análisis de la situación y en el registro de todas las voces de los arrendatarios, quedó claro que esto tenía que ver con una situación que se había generado en ese tiempo. Y es que el maestro armó un almacén en la escuela que tenía precios competitivos respecto de los precios que tenía el almacén de los dueños. Entonces, lo que ocurrió fue que nosotros hicimos el informe con todas las, medidas científicas que permitían mostrar que efectivamente esta situación era el resultado de la presión de los dueños de la finca por conservar las formas de control
y cacería de la servilización de los trabajadores. Intervino la Secretaría de Derechos Humanos con nuestro informe y intervino también las cámaras de diputados y senadores pidiendo la expropiación de la finca. Antes de que la finca fuera expropiada, los dueños vendieron la propiedad. Vendieron la propiedad con los arrendatarios dentro. Este tipo de investigación es una investigación muy habitual en la antropología de los gobiernos democráticos, no así en los gobiernos dictatoriales donde desaparecen, y en muchos gobiernos de derecha que defienden siempre la perspectiva de los propietarios también suelen desaparecer. En este momento, por ejemplo, hay muy pocos estudios que se estén realizando, por ejemplo, sobre medio ambiente, sobre las poblaciones que tienen, digamos, sobre sí efectos de grandes empresas o intervenciones mineras o intervenciones que afectan si se quiere, la vida cotidiana de los habitantes de un pueblo. El último caso que yo conozco en la provincia ha sido la instalación de cloacas donde trabajó Ariel, y que me gustaría que les cuente él cómo le fue en ese trabajo, para quién trabajó y cómo. Bueno, en realidad el trabajo con vendría a ser del campo más de la antropología práctica más que de la antropología académica, ¿no? Porque era un trabajo directo y una intervención directa sobre todo lo que tiene que ver con la instalación de cloacas desde Volcán hasta Tilcara. La característica importante es que, bueno, contrataron antropólogos porque el organismo que financiaba, un organismo internacional, dentro del pliego pide que haya antropólogos y arqueólogos porque la zona donde se va a trabajar pertenece al patrimonio de la humanidad, como todos sabemos. O sea que si por un lado, dentro de la traza de donde se iban a poner los caños para la cloaca, ya sea afuera y adentro de los pueblos, aparecían restos arqueológicos, necesitaban un arqueólogo. Pero además se consideraba, digamos, por las características de las poblaciones y por las características de la obra, que tenían que tener antropólogos para vincularse con tanto el gobierno local como con la población. Y por eso contratan antropólogos. Yo creo que en la historia de los proyectos así de tipo aplicado, en la historia de la provincia que yo conozco, por lo menos este es uno, el gasoducto es otro, y después no mucho más, ¿no? O sea, no es que siempre quieren trabajar con los antropólogos. Es que no hay una ley, curiosamente, que proteja el patrimonio social, natural o arqueológico. Incluso ambiental, ¿no? Ambiental. Hay una línea de antropología ambiental en el resto del mundo, que por ejemplo acá no hay, por ejemplo, cuando escuchamos hablar de impacto ambiental, qué sé yo, para hacer, darle un ejemplo, para hacer el parque de Cibi, hicieron un estudio ambiental, pero no hicieron un estudio social. En general se acompaña el estudio ambiental del estudio social. Bueno, pero esto en general no ocurre. El caso es que, bueno, fue una experiencia bastante importante porque además, digamos, yo tenía una contraparte en el Estado, o sea, intervenía el Estado, intervenían los gobiernos de los pueblos e intervenía la empresa
donde yo trabajaba. En un principio costó mucho, incluso a la empresa le costó mucho el trabajo y la vinculación conmigo, con el antropólogo, porque no entendían muy bien cuál era mi trabajo dentro, cuál era mi rol dentro de su esquema de trabajo. Porque ellos consideran que los ingenieros, por ejemplo, el tema de ir a los gobiernos locales y hablar con alguien, o pedir o dar algún tipo de donación, con esto solucionan muchos de los problemas que van apareciendo a medida que la obra avanza. Bueno, la participación mía fue positiva porque el trabajo que los ingenieros hacían no tenía nada que ver con el trabajo del antropólogo, y la vinculación fue mucho más fluida y dio mejores resultados en muchos casos, no en todos, porque también, digamos, siempre se presentan obstáculos o municipios o delegaciones municipales que, digamos, no responden por ahí a los intereses del bien común, sino que más bien pretenden otro tipo de vínculos y otro tipo también de resarcimiento por los vínculos que se generan a través de una obra. El caso es que, digamos, esa fue una experiencia dentro de la antropología práctica bastante interesante porque además dentro de otras obras se proyectaba incluir a antropólogos, o sea, como que habría además el campo laboral. De hecho, muchos arqueólogos tienen todo un circuito armado en relación a temas de diagnósticos, impacto, que trabajan, por ejemplo, con las mineras, y que siempre que se arman los proyectos mineros, tienen que tener sobre todo en la puna, tienen que tener un estudio de impacto acompañado al ambiental, cultural, ¿no? Por los restos arqueológicos, por la población, por las comunidades, vínculo con las comunidades, que son bastante territoriales, como corresponde. Y entonces hay toda una práctica, digamos, todo un circuito de gente que no se dedica a la investigación académica, sino a trabajar de esta manera, ¿no? A vender su servicio, su conocimiento a empresas, incluso a instituciones del Estado que necesitan a lo mejor un diagnóstico determinado o muy especializado en algún área, y esto permite, digamos, que también la antropología tenga otros nichos de mercado, ¿no? Que se amplíe la brecha económica. Si no, digamos, todos nos concentraríamos o nos tendríamos que concentrar dentro de la academia. Que es un ámbito que, si bien es cierto, es importante, que es un ámbito que a muchos nos gusta, que el tema de la investigación básica, muchas veces no es posible, digamos, si uno considera estos últimos 5 años, por ejemplo, considerando con la pandemia, los recursos son cada vez menores para la investigación, cada vez cuesta más hacer trabajo de campo, cada vez cuesta más trasladarse. En realidad uno selecciona áreas que le sean próximas y cada vez se va haciendo más cercano y más cotidiano al mundo del investigador, o sea, del antropólogo, la investigación, porque si uno piensa en grandes traslados, en el tiempo, en la estadía, que es otro de los elementos esenciales dentro del trabajo de campo, digamos, no llega con los recursos. Entonces se piensa más bien en zonas cercanas, muy cercanas a la vida cotidiana. En ese sentido, me parece que, digamos, es una salida el tema de la antropología práctica o aplicada. La van a encontrar con los dos nombres. En el resto del mundo hay toda una vertiente nueva de vincularse o utilizar la etnografía y la antropología para estudios incluso de Big Data o de paquetes de datos o de análisis de mercados y análisis virtuales. Y entonces esto también permite, digamos, ampliar el horizonte, otra salida más dentro de la práctica académica.
académica, perdón, de la práctica profesional de la antropología. Digamos, van surgiendo diferentes alternativas, muchas de estas que antes eran totalmente impensadas, ¿no?, dentro del campo antropológico. Y ahí se podría discutir no solamente para quién trabaja, o sea, la ética del antropólogo, para quién se produce conocimiento, sino también cuál es el tipo de investigación, digamos, o cuál es el tipo de trabajo al que apunta el profesional dentro de la antropología. Claro, es interesante tomar en cuenta estas cuestiones cuando uno opta por una especialización u otra, ¿no es cierto? Y también lo que es interesante es que en realidad estas oportunidades por fuera de la academia son variables. Uno puede tener un trabajo hoy y tal vez pase bastante tiempo hasta que vuelva a tener otra oportunidad. De manera que es un espacio que da mucha incertidumbre desde el punto de vista económico. Cuando llega es un plus, pero sigue siendo la academia el espacio de accesibilidad y sobre todo de continuidad laboral que no se dan en los demás escenarios habitualmente. Sí, eso hay que tomarlo en cuenta porque en realidad la academia exige un montón de cosas, entre otras, recibirse en los plazos previstos para poder acceder a todo lo que son becas, participen y conozcan los proyectos de investigación que están en curso, acérquense a los profesores, que son los que pueden, de alguna manera, dar un ingreso. Hoy es relativamente accesible cualquier docente. Cuando yo estudiaba eran unas especies de ídolos de la tribu y no te daban ni 5 de bolilla. Sobre todo si eras mujer, un absurdo, porque la cantidad de antropólogas mujeres supera la de los hombres. Sin embargo, si ustedes ven, los hombres siguen ocupando en general los puestos más importantes, no tanto en las universidades más jóvenes, pero en las universidades más viejas hemos hecho estudios en donde se mostraba esta dificultad, que se ha ido superando con el tiempo y que efectivamente parece que la equidad llegó a la universidad. Fíjense que entonces el proceso de formación profesional ya lo han comenzado. Desde que ustedes deciden estudiar antropología, deben no solamente estudiar, sino también empezar a tener experiencias, sobre todo guiadas a través de los profesores, de los equipos de investigación, que hay muchos y muy variados, y empezar a desarrollar una línea de interés profesional. Esto les va a permitir, digamos, si se quiere, tener más oportunidades que aquellos que se mantienen distanciados de los profesores, de los compañeros que están en los ciclos más altos. ¿Estás hablando? No sé quién está hablando, pero digamos que eso hace que, bueno, uno ame más la profesión y la conozca por dentro, ¿no? Conozca la cocina de la investigación antropológica, diríamos, ¿no?
En este sentido, digamos, está bueno que, digamos, aborden las relaciones sociales en la facultad. Hoy escuché al presidente que decía que se abría todo, pónganle, entonces seguramente también la universidad permitirá interacciones sociales fluidas entre ustedes, con nosotros, en fin. Esperemos que sea así, porque es una de las cosas que más angustia. No es el tema de la bibliografía o de los textos, sino el no poder tener relaciones cara a cara, fluidas, directas, ¿no es cierto? Que para nosotros es casi el centro del análisis. Para decirlo en otras palabras, la metodología cualitativa hace centro en los agentes, en las personas. Pero cuando decimos agentes, estamos diciendo personas y hay ahí una cuestión ideológica, de ideología científica y también de ideología política, que tiene que ver con reconocer que todas las personas son racionales, que todas las personas son capaces de elaborar proyectos de vida, de tener metas, de tener deseos, de tener pasiones, de tener intereses, y que en realidad entonces el mundo social es un mundo compartido. Y en este sentido, entonces, cuando nosotros hablamos con las personas, en realidad buscamos entender cómo interpreta, cómo comprende, cómo relata sus experiencias, y entonces las técnicas de investigación son flexibles. Uno puede dar una especie de receta de cocina de cómo actuar en estas situaciones, pero van a ver que en realidad ustedes van a inventar formas de relacionamiento, formas de accesibilidad, que están muy vinculadas a la situación en la cual ustedes estén trabajando. Ahí vimos en Bailalo cómo el investigador, bueno, se buscó una amiga para ir a bailar y se buscó el establecer relaciones fiables y le costó mucho, muchísimo, porque era grande, porque no era del palo, porque tenía un lenguaje complejo, porque miraba y le costaba participar. Entonces, en realidad, uno tiene que tomar en cuenta que la investigación cualitativa es participativa. Si a nosotros nos dicen, formar parte de una ronda de copleros, tenemos que saber hacerlo. ¿Y cómo aprendemos a hacerlo? A través de la observación. Pero la observación científica no es la observación de un paisaje o de los chicos en la plaza, no. Es una observación intencional. Y eso quiere decir que tiene carga teórica, que cuando nosotros vamos a observar determinadas cosas y vamos con, si se quiere, un estudio exploratorio en donde hemos visto cuáles son las variables y las dimensiones que son interesantes para el problema que estamos estudiando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que uno podría decir que los métodos cualitativos y con ello la antropología, que es la madre de esa criatura, porque esta criatura de los métodos cualitativos ha sido adoptado prácticamente por todas las disciplinas ahora. Está de moda, diría uno, está de moda. Pero eso no quiere decir que lo hagan bien. Lamentablemente, creen que la metodología cualitativa consiste en charlar.
No, la metodología cualitativa consiste centralmente en estudiar el mundo de la vida, los contextos, los procesos, las interrelaciones, los sentidos que las personas dan a su accionar, y supone que nos vamos a sumergir en la vida cotidiana de las personas con las que estamos trabajando. Y fíjense que no digo las personas que estamos observando, porque la observación antropológica es dar y recibir, es reciprocidad. Un antropólogo que se pone afuera de la sociedad que está estudiando, seguramente va a tener menos logros que aquel otro que se sumerge en el mundo de la vida y sobre todo genera una relación participativa con las personas con las que está trabajando. Es más, diría que nosotros cuando producimos un conocimiento, lo producimos desde el lugar de compartirlo con las personas con las que estamos trabajando. Sí, lo presentamos en congresos, lo damos a conocer y demás. Trabajamos con teorías sustantivas de la antropología para poder interpretar. A veces no tenemos buenas teorías y entonces trabajamos con lo que llamamos conceptos ordenadores básicos. Parece complicado. El Saltalamacchia, un autor que trabajó mucho con los exiliados del proceso militar, que él ya falleció, llamaba conceptos ordenadores básicos a aquellos conceptos, aquellos términos teóricos, aquellos términos de la disciplina que nos permiten interpretar situaciones. Cuando él trataba de encontrar una teoría que explicara no solamente todas las situaciones de violencia que implicó la represión, sino en este caso el exilio, la partida, el armado de una vida que dejaba clausurada una parte de la vida de aquellos que se iban, ¿no es cierto? En realidad no encontraba en las teorías sociales nada que pudiera ser, digamos, una explicación contundente. Y entonces se apeló a conceptos ordenadores, es decir, términos teóricos que han surgido para explicar otras situaciones relativamente equivalentes, como podrían ser aquellos conceptos que trataron de explicar las formas de violencia precedentes. El fascismo, por ejemplo, las guerras, y allí encontró términos que daban sentido a la situación de los exiliados, en este caso, que estaban en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que el desarrollo de las metodologías cualitativas típicas de la antropología requieren un proceso participativo y de generación de mutua confianza entre el investigador y los miembros de la comunidad con la que estamos intercambiando. Y no se olviden que siempre es un intercambio. ¿Quiénes no necesitaban de ese intercambio? Y los objetivistas, es decir, aquellos trabajadores de la ciencia que se ubicaban dentro de las líneas positivistas y que pensaban que anular al investigador garantizaba la veracidad de los relatos que recogía. Hoy no hay ninguna duda
que el investigador es un partícipe proactivo en el proceso de generación del registro, que realizará la crítica correspondiente, que pondrá a prueba su conocimiento, porque no nos olvidemos, otra vez digo, que la antropología es una disciplina que confronta con la realidad. Es decir, si un antropólogo se delira y dice algo que no se expresa en el mundo real al cual está refiriendo, entonces diremos que ese antropólogo no explica la realidad y por lo tanto el conocimiento que generó es falso, sencillamente. ¿Mm? Entonces, ¿qué características tiene la investigación cualitativa? Privilegia los discursos y las prácticas de los hablantes, de los participantes de una sociedad. Busca comprender los fenómenos, es decir, busca ver cuáles son las reglas que para la gente explican esa situación en la que está trabajando. Es fundamentalmente una práctica y una práctica real, situada, en principio situada. ¿Eso quiere decir que neguemos la comparación? No, pero sí queremos decir que cuando hacemos un estudio en un espacio social, no se puede extrapolar mecánicamente y decir todos son así, sino que por el contrario requiere estudios comparativos con la coherencia y la consistencia apropiada para las ciencias sociales. En realidad, cuando hacemos investigación cualitativa, decimos, la investigación cualitativa, es inductiva. ¿Qué quiere decir? Que va del caso a la generalización empírica. ¿Cuándo? Cuando agotamos la muestra, cuando tenemos un número suficientemente grande de casos, cuando mostramos la variedad de respuestas frente a un problema que da esa sociedad en particular, ¿cierto? Entonces, comprender, interpretar, encontrar las reglas de significado para la población y simultáneamente en la interpretación tratamos de dar una descripción de la totalidad de la comunidad. Fíjense que al aplicar inducción, y voy a decir más, aplicamos inducción analítica, no la inducción del siglo XIX, en donde objetivamente los datos eran trabajados, ¿no es cierto? Y en donde se pretendía que se hablaba solo en términos del hablante nativo. Hoy sabemos que los investigadores trabajamos desde las etapas más básicas de la investigación con el lenguaje de la ciencia. Por eso nosotros nos pusimos pesados un poco, no mucho, porque esto ha sido muy particular, con hacer el registro de los términos y del significado de los términos en el campo antropológico, porque luego los vamos a utilizar como parte del habla cotidiana. Y cuando trabajamos con las personas, tenemos en mente el lenguaje de la ciencia y lo ponemos a prueba con las personas. Y entonces ahí vemos si es adecuado o no, ¿no es cierto? ¿Adecuado para qué? Para interpretar un estado de cosas, ¿no es cierto?
en realidad, cuando nosotros desarrollamos teorías, la idea es que siempre está fundada empíricamente. Eso quiere decir que, en realidad, a través de la investigación cualitativa, nosotros generamos, si se quiere, teorías de alcance medio, es decir, teorías en la cual el caso que estamos estudiando se ajusta, pero también desarrollamos estudios comparativos para ver si es posible, digamos, que no solo este caso quede explicado, sino que el conjunto de los casos del mismo tipo puedan ser explicados en los mismos términos, ¿no? En este sentido, a ver, ¿cuál es entonces el papel del investigador? En principio, el investigador es un agente reflexivo. Quiero decir, es un ser pensante, como todos los seres humanos, que maneja un corpus de conocimiento que se fue produciendo a lo largo del tiempo en la ciencia antropológica y sobre todo maneja las teorías contemporáneas porque dan cuenta del mundo presente. Fíjense que hicimos mención a algunas teorías que surgieron en determinados contextos, pero el mundo cambió. Hoy el mundo es otro. Esas teorías ya pueden iluminar algún concepto que nos interese, pero de por sí difícilmente expliquen el mundo contemporáneo. Por eso ustedes van a ver que en las teorías contemporáneas, en realidad son teorías que han surgido en el siglo pasado y hoy en realidad lo que estamos viendo son readecuaciones de teorías que surgieron en el siglo pasado y aún antes. Por eso la crítica y el trabajo con las teorías anteriores es significativo, pero no es único, porque el mundo cambió. Entonces, esto hace que la realidad se imponga por sobre las teorías. Ahora, ¿cuáles son los componentes que participan de una investigación cualitativa? Diríamos también, ¿cuáles son las técnicas de registro con que el antropólogo da cuenta de la vida social de una comunidad? Bueno, los básicos, la entrevista y la observación, pero también historias de vida, relatos, todas las narrativas que tienen que ver con cuentos, chistes, alegorías, anécdotas, los discursos, las prácticas, pero también los artefactos. Fíjense que cuando Malthus decía, bueno, en realidad la religión cristiana, católica mejor dicho, tuvo un peso central, ¿no es cierto?, en la conformación actual de los rituales. Y sería interesante, Malthus, que allí contaras cómo en realidad, digamos, confluyen, algunos dicen palabras técnicas como síncresis, para decir que hay una síntesis dialéctica en la cual se expresa la opresión de la mano de la resistencia. ¿Qué te parece, Malthus? ¿Por qué no nos comentás esta cuestión? ¿Eh? No te escuchamos porque estás con el... Ahora sí.
Ah, estoy el micrófono apagado. No, es interesante esto, artefacto. En realidad muchos elementos de la vida cotidiana en los que bueno, pasión de esto que algunos dirían sincretismo, digamos. Eh, lo han definido de muchas maneras. Yo creo que la idea del sincretismo está como bastante super estudiosos, antropólogos, sobre todo nativos, en la zona andina, que este, realizan una interpretación más, un poco más elaborada para explicar esta idea de cómo se puede regir de ciertas prácticas, podría decir ancestrales, podría decir cómo han permanecido en un tiempo vital, digamos, ¿no? Que reflejan cómo un montón de prácticas sociales y muchas con ciertos significados han tenido una perdurabilidad en el tiempo, que ha incluso ciertas situaciones objetivas de opresión. Estoy pensando en el ejemplo que vivimos recientemente en estos días con respecto a lo que se entiende por el Día de los Fieles Difuntos de Todos Santos, como eh, es una práctica tan arraigada, en realidad en toda Latinoamérica, con respecto a la festividad de los difuntos, como de un calendario cultural que uno puede retrotraerlo a tiempos eh, y, muy antiguos, y en realidad eh, quien quiera analizarlo, digamos, como formas de prácticas culturales que han persistido y que se han resignificado, pero que al mismo tiempo eh, producen un encuentro y unos sentidos muy arraigados con el catolicismo. Como esta idea de equilibrar un poco fuerzas, ¿no? Se equilibran, digamos. Esta mirada que puede parecer un poco funcionalista, porque pero en realidad yo creo que, eh, a ver, cómo se ha logrado integrar muchas de las prácticas del catolicismo con, con, con prácticas más antiguas del mundo prehispánico, nos habla de una armonización también de dos universos tan distintos, pero al mismo tiempo que logra armonizar una idea, bueno, esta es la idea del sincretismo, ¿no? Eh, por ahí a mí me gusta mucho la idea que logra desarrollar Silvia Rivera, esta antropóloga, socióloga boliviana, con respecto a cómo explica ella el mundo del chixi, ¿no? Nosotros diríamos acá en la quebrada de Humahuaca el chexchi, el color chexchi, esa idea de algo que es blanco y negro, pero a la vez, pero que en realidad forman una entidad original, que no termina siendo ni blanco ni negro, ¿no? Pero bueno, estas ideas de encuentros, que la palabra encuentro también es como muy... Eh, se ve reflejada en muchas materialidades muy concretas, ¿no? Y yo creo que es muy importante usted que viene hablando de esta cuestión de la observación, de ser muy atentos con la cuestión de los relevos de discursos, con las prácticas. Es muy importante también observar, ser muy atentos con la materialidad, cómo se produce la materialidad y cómo en realidad también dejó de elementos de la ideología, de las prácticas de creencias muy ligadas, ¿no?
porque al final tampoco es la haya marca y quilla de hace siglos, pero tampoco es una práctica católica pura, ¿no? ¿Cómo se definen esos mundos que algunos han descrito como sincretismo, así medio livianamente, ¿no? Sí, en realidad uno ve que la Iglesia se sumó tardíamente a la veneración de la Virgen, ¿no? Porque fue cuando Eloy hizo entrar a las diferentes, ¿cómo se llama? Músicos, y bendijo a las bandas. Me parece que ahí es cuando empieza a tener una actitud más proactiva. Hasta ese momento era una participación limitada, ¿no? Pero sí, yo iba al hecho de que vos simultáneamente podés encontrar gente que tiene una gran participación dentro de la iglesia, pero que no deja de poner la mesa para que cuando vengan sus muertos, sobre todo los recientes, digamos, puedan convidarlos con las cosas que más les gustaban, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, no es sincretismo, porque sincretismo habla de capas, como si fuera una superposición de capas. Claro. Y en realidad, esto, volviendo a Rivera Kunzikanki, si uno toma el tiempo largo, en realidad expresa las distintas formas de la opresión y de dominación que sufrieron y que resistieron los pueblos de la quebrada, ¿no? En ese sentido... Entonces, totalmente. Sí. Sí, quiero seguir porque son las 11:30, casi, y entonces, ¿cuáles son las metas de la investigación cualitativa típica de la antropología? Pero nosotros, como somos generosos o medios, o defendimos poco la profesión, fue como apropiada por las diferentes ciencias sociales, que creen que ir y charlar con la gente es suficiente para decir que estamos haciendo una investigación cualitativa. No, no es eso. Cuando nosotros hacemos investigación cualitativa, lo hacemos para, por ejemplo, planificar acciones futuras, para evaluar impactos de obras públicas, para dar cuenta de lo que los actores piensan, sienten y practican, y no como un experto objetivista, un profesional externo, para dar cuenta de situaciones de rápido cambio social, para dar cuenta de situaciones de conflictividad, para modificar la relación entre investigación y teoría. Cuando, por ejemplo, las teorías, como es o está ocurriendo ahora, no alcanzan para explicar y para comprender el presente, y se hace necesario modificarlo. También cuando queremos distinguir contextos, situaciones o procesos, ¿no es cierto? En este sentido, uno diría que el investigador cualitativo, su primer compromiso es con los miembros de las comunidades, de los grupos, de las ONG, de las organizaciones de base con las que está trabajando. Implica un gran involucramiento. Cuando uno hace investigación cualitativa, no sale indemne. También uno se modifica, aprende, se enaltece como ser humano, diría.
se basa en una ética que tiene que ver con no faltar al compromiso con las personas con las que trabajamos, exige una reflexividad crítica y sobre todo el investigador no es neutral, no es neutral. En este sentido, en realidad, uno puede pensar que el antropólogo suele no estar conforme con la sociedad en la que le toca trabajar. Al contrario, suele ser muy crítico y entonces es, si se quiere, un militante de la diversidad. ¿Con qué trabajamos? Bueno, ya les contaba, con el análisis de la conversación, análisis de discurso, análisis de contenido, la hermenéutica para comprender sentidos, teorías fundamentadas más en los hechos que en las abstracciones, que en los modelos. Se aplica a los estudios de caso, a los estudios de género, a los estudios culturales, a los estudios étnicos, a los conflictos sociales, estudia los movimientos sociales y participa de los movimientos sociales y estudia, si se quiere, la meta es analizar esa dialéctica que se da entre realidad, interpretación y una potencial capacidad de predicción. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para informar a la academia? En gran parte. Pero la otra parte, y para mí la más importante, es para informar a las poblaciones con las que trabajamos, para que, como personas informadas, puedan tomar decisiones acerca de sus cursos de acción. En este sentido, acá a los muchachos les gusta mucho el trabajo de la fiesta de los estudiantes, porque les impactó cuando ellos estudiaban. Pero bueno, mucha bajo el puente. Porque en el año 92, centralmente yo, a Ricardo le preocupaban otras cosas. Ricardo es mi compañero, actual vicerrector de la universidad. A mí me preocupaba porque mi hijo, que en ese momento cursaba el 6º año en la ENET 1, habíamos llegado en mayo, esto ocurría en septiembre. Bueno, mi hijo era en Buenos Aires, pasaba música, antes se le decían disc-jockey, ¿no? Pasaba música, ¿y qué música? Y la recontra ochentosa. Y usaba el pelo muy largo hasta los hombros, y tenía una cosa entre rockera y avant-garde, dicen, bueno, de avanzada, qué sé yo. Y de mayo a septiembre mi hijo empezó a tocar ya no la guitarra con esos fines, sino que empezó a tocar folclore. Y empezó a tener una relación con sus compañeros de una gran intimidad, de una gran solidaridad que llega hasta el presente. Son sus amigos, siguen siendo sus amigos, aquellos con los que compartió todo el proceso de creación de una
¿cómo llamarla? Bueno, una carroza técnica. Y lo más loco fue que un día viene y me dice, mamá, me voy a Buenos Aires a buscar un láser. Voy y vengo. Faltaban pocos días para que comenzara la fiesta y la escuela decidió financiar su viaje. Yo no tenía un mango, debo decirles. Decidió financiar su viaje, la compra del láser y uno de mis cuñados, que es ingeniero, se iba a encargar de averiguar dónde, cómo iban a comprar esto para que formara parte de la carroza, que efectivamente hizo el viaje, fue a la mañana, ya se había comprado el láser, volvió a la tarde y al día siguiente lo estaban instalando. Yo me preguntaba cómo puede ser tanta pasión puesta en juego, en cómo podía ser que él llegara un día hecho papilla, borracho como una cuba, y al día siguiente viniera contento porque me decía, hoy me tocó que me empalaran, como si fuera un rito iniciático. Bueno, yo tenía que dar un seminario en la Universidad de Jujuy y entonces elegimos el tema de la fiesta de los estudiantes. A aquellos jóvenes que participaron en ese seminario, la antropología era bastante menos popular que ahora, así que eran pocos los estudiantes que llegaban, eran unos 20. Bueno, dos de las chicas habían participado muy activamente, una de ellas había sido reina, y en realidad lo que nosotros estudiamos allí, y a mí me preocupaba mucho, era la teoría de un autor francés que falleció hace unos cuantos años, que es Pierre Bourdieu. ¿Por qué? Porque Pierre Bourdieu se preocupaba más que cómo cambia una sociedad. Él se preguntaba, ¿cómo puede ser que una sociedad se replique idéntica a sí misma a través del tiempo? ¿Qué cosas se ponen en juego para que esto ocurra? Y bueno, teníamos el soporte del seminario, donde los participantes, hoy casi todos profesionales, contaron sus experiencias. A partir de allí armamos un diseño de investigación con una compañera a la cual yo en ese momento estaba dirigiendo la tesis, y empezamos a trabajar en la ENET 1 primero, en el Nacional 2, es decir, en una serie de escuelas, porque buscábamos esta cuestión de lograr adecuación descriptiva, es decir, no quedarnos con la mirada de una escuela en particular, sino de trabajar hasta lograr agotar la muestra. En ese sentido, desarrollamos con Dora Firpo, que fue mi compañera en este trabajo, hacer talleres, participar a través de observaciones, realizar entrevistas individuales y en panel, y cuando logramos agotar la muestra, escribí con Ricardo este trabajo que, claro, basándonos en la propuesta de Bourdieu, alegremente nosotros decíamos, bueno, los que siempre ganan, ganarán.
y mostrábamos cómo, sobre todo los sectores hegemónicos, digamos, utilizaban este espacio como un espacio para la formación de liderazgos y también como una forma de reproducir socialmente la diferencia. ¿Por qué? Esto se expresaba tanto en la, digamos, construcción de las carrozas y los carruajes, en el orden en el cual se desfilaba, en la forma en la cual se seleccionaban a los carroceros, es decir, un conjunto de factores que daban cuenta de que esto que había comenzado hacía ya muchos años, allá por los años 30, como una especie de vuelta alrededor de la plaza central de Jujuy, donde se exhibían los jóvenes que estaban a punto de recibirse, había desarrollado, digamos, se había desarrollado en función más de los avances tecnológicos, de los logros en las distintas experiencias que habían tenido a lo largo del tiempo, y desarrollaban entonces una línea que habilitaba la reproducción de los sectores hegemónicos. Estudiamos las glosas, en fin, hicimos un estudio holístico, quiere decir totalizador, de todas las dimensiones de análisis que en ese momento veíamos. Si yo hiciera ese estudio hoy, no podría dejar fuera el análisis económico de la producción festiva. En ese momento no lo hicimos, pero el que quiera seguirlo, creo que tendría que tomar estas dimensiones. En realidad, también nosotros empezamos, el estudio exploratorio fue centralmente un estudio basado en cuántos son, dónde están los que participan, qué piensan, y una comparación con los adultos que participaban de la fiesta, como los profesores que asistían a los estudiantes y controlaban el espacio social escolar, los políticos que utilizaban la fiesta como un medio de mostración, y el análisis de los procesos de resistencia, de tensión entre el funcionamiento político, la caracterización de los distintos sectores sociales que participaban de la fiesta, y allí lo que se veía muy en claro era cómo las escuelas provinciales tenían poca accesibilidad a los premios. En realidad todos resultaban premiados, ¿no? A todos le daban algo, pero nunca los primeros premios. También las jóvenes que participaban de las elecciones, se trataba siempre de poner siempre el fenotipo ario en lo posible, rechazando, descartando, digamos, implícitamente, porque nunca se decía, a las jóvenes que tuvieran otro tipo de fenotipo y que expresara a la mayoría de la población de Jujuy. En esa época participaban muy pocas, digamos, escuelas de otros distritos, la mayoría eran de capital, y en ese momento empezaba a haber un gran auge
de las escuelas privadas, pero ¿por qué? Debido a la continua, digamos, reclamos de derechos de los docentes. Entonces empezaron a surgir escuelas privadas no católicas para los sectores medios. En realidad, toda esta cuestión requirió de una observación sistemática de la fiesta en sí y también un análisis en el proceso entre una festividad y la otra de los procesos que conducían a la celebración de lo que nosotros también pensábamos que era y se estaba convirtiendo en una tradición inventada y que hoy lo vemos con mucha claridad, ¿no es cierto? Es decir, buscar aquellos rasgos que pudieran definir por la positiva a la provincia, ¿no es cierto? Y una pertenencia que era una pertenencia en ese momento única. ¿Mm? Esto del desfile de carrozas y demás, y la elección de las distintas reinas que mostraba una democratización, digamos, una democratización que encubría la discriminación, ¿no es cierto? Siempre me acuerdo de algunas expresiones en donde se entregaba el premio de Miss Elegancia, Miss Sonrisa, Miss Simpatía, o sea, eran reconocimientos falsos, diría. Y yo creo que la población lo tenía absolutamente claro, porque cuando esa frase que después trascendió tanto de los que siempre ganan, ganarán, que es una predicción, es decir, es una mirada hacia el futuro, surgió de la población local que nos iluminó en ese sentido, ¿no es cierto? Bueno, los invito a leer el texto y sobre todo a que si a alguno le interesa trabajar sobre este tema, y sobre todo los jóvenes presentes, que no son los jóvenes de la década del 90, sería buenísimo y sería súper necesario, diría yo, ¿no? Bueno, no sé, hay alguien que se está incluyendo ahora. ¿Cómo sigue esto? Bueno, esta es nuestra última clase y ya hemos subido las preguntas para desarrollar el trabajo final, que lo único que hace es recoger los estudios que han ido ustedes haciendo a lo largo de estos meses. ¿Por qué la fecha? Bueno, porque es la que han establecido el Consejo Académico, y cuando el Consejo Académico dejó de funcionar, el decano. El sentido que tiene es que tengamos una semana más para entregar las notas, de manera que si hay algún compañero que ha tenido un problema o no alcanza el nivel que nosotros creemos que debería tener, o lo que fuera, tengamos el tiempo de corregir los trabajos, devolverlos si es necesario y entregar las notas en tiempo y forma. No sé qué dicen, están escribiendo, pero yo no alcanzo a leer porque se borra muy ligero, che. A ver. Dice
pero Nunca nadie se volvió loco. Paul Orestes. Nadie nunca agarró y le tiró el premio Patraña. Pero sí, por supuesto, por eso te decía las tensiones en la fiesta. Me acuerdo que en el gobierno de Snopek, por ejemplo, había salido como correspondía el Nacional 1, la mejor carroza, la escuela de las chicas, ¿cómo se llama? Santa Bárbara, el carruaje, la reina era del huerto, no me acuerdo, bueno, el Nacional 1, la mejor técnica, en fin, todo tal cual se preveía. Creo que fueron los chicos de Palpalá, pero no les quiero mentir, no recuerdo ahí bien. estaban poniendo uno que era Le tiró aceite de motor al gobernador, por ejemplo. ¿Ah? Chiflidos, que apagaran las luces de las carrozas una vez que le hubieran dicho el premio. Algunos se han pegado la vuelta, ha habido situaciones de todo tipo. El malestar, digamos, era tomado como mala educación, no como una expresión de disonancia con lo estipulado. En realidad, eso mostraba cómo la aparente democracia que reinaba en la fiesta tenía el control político y tenía el control de los sectores hegemónicos, ¿no? Aún hace unos pocos años eligieron a una reina que decían que la habían seleccionado porque era hija de tal y cual. De manera que muchas de estas cuestiones siguen estando presentes, ¿no es cierto? Desde antes que le entregaran el premio, la entrega, no sé qué es. Sí. Sí, rechazaron. Recuerdo cuando desfilaron con el cartel que decía fraude a la carroza desde antes que le entregaran el premio, la entrega. Exactamente, sí. Bueno, por eso yo creo que es interesante ver ahora la cuestión. ¿Por qué? Porque se han multiplicado los colegios privados, ¿no es cierto? Han desaparecido los colegios nacionales. Sin embargo, muchas de las cuestiones que nosotros señalábamos hace tanto tiempo siguen estando vigentes. Y diría que eso se funda en la desigualdad estructural que hay en la provincia de Jujuy. Podemos buscar explicaciones más superficiales, pero me parece que hay que ir a este tipo de explicación para dar cuenta de cómo hay una persistencia en la discriminación, ahora más pública tal vez, sí, cuando se discriminó a una joven mamá o cuando se discriminan a los travestis, transexuales, están reproduciendo, agregando, si se quiere, formas contemporáneas de discriminación. Porque cuando nosotros hicimos el trabajo, era impensable que una joven mamá pudiera ser reina, como si el reinado tuviera que ver con, vaya a saber qué, la virginidad, y si tuviera que ver con eso, ¿cómo se expresó? ¿No? En fin, muchas preguntas. Muchas preguntas. Yo no podría estudiarlo ahora porque soy una abuela y es muy difícil la accesibilidad a los sectores de jóvenes y adolescentes, salvo que sean tus parientes que te bancan. Pero trabajar con un colectivo que desconfía no está bueno. No está bueno. Por eso les paso la posta. Quisiera que hablemos del parcial, del trabajo final, todas las preguntas que tengan,
Obviamente todo puede ser, digamos, preguntado por WhatsApp, por el foro, pero me parece que a lo mejor podemos leer las preguntas y ver si ahí surge alguna duda que no hubiera sido contemplada. Me estuvieron haciendo consultas. Yo creo que lo bueno sería que, porque se ve que han estado trabajando, en realidad vayamos directamente sobre las preguntas que le han causado dudas. Bueno, O sea, que pregunten directamente si han tenido problema con alguna. Justo Paul Orestes tenía la duda de la pregunta que hacemos al último sobre Flores René Carrozas, cómo era la fiesta y si observa cambios, bueno, estas preguntas que siempre hacemos como para relacionar, ¿no? El texto y el presente de la fiesta, y bueno, me comenta que él vino en el 2017 y en el 2018 no tuvo la oportunidad de participar, y en el 2019 no estuvo y este año no hubo, o sea que no tiene idea. Como que se le complicaba responder pero la pregunta. seguramente Orestes debe tener relaciones sociales, debe tener amigos, debe tener compañeros, debe tener... y seguramente podrá conversar con ellos y empezar a practicar esta cuestión de las entrevistas abiertas. Y entonces desarrollar una perspectiva que no va a agotar ninguna muestra, que seguramente será la perspectiva de unas cuantas personas, pero lo que interesa allí es ver si el concepto de reproducción social se sigue aplicando, si en realidad podríamos pensar en términos de Bourdieu todavía, y cómo sería la manera de pensarlo en tiempo presente. La pregunta va en esa dirección. No sé, si tienen dudas, este es el momento, como siempre les digo. Pero lee las preguntas. Porque a lo mejor hay alguno que nunca la vio, qué sé yo. Digo. Está bueno. Trabajo final. Qué sé yo. A mí me habían hecho una consulta que tiene que ver con más con los trabajos que tienen que presentar, más allá del trabajo final. Por ahí no tengo claro el registro bien de quién me preguntó por WhatsApp. Ahí están todavía, después de los trabajos de la unidad 1 que ya entregaron todos, yo, si no es absoluta magia, están los trabajos de la unidad 3, que son los textos de Ratier y los de Crot, el de Ratier relacionado con la antropología argentina, el de Crot con la enseñanza de la antropología propia, y lo de García Cancini, que tiene que ver con ni folclórico ni masivo. Eso es de la unidad 3. De la unidad 4 son los textos de Elena. Son más preguntas que están también. Claro, los tres textos que venimos viendo estas últimas semanas. Los tres textos esos y al final, digamos. Ese es registro. Eso es, claro. En general, digamos, están en condiciones todos los que han pasado el parcial y los que han recuperado el parcial han presentado los trabajos prácticos, o sea que en general están todos para promocionar, tienen que dedicarse al trabajo final. Claro. Digamos, el trabajo final no suple los prácticos, para que quede claro.
Los prácticos deben ser entregados hasta el último. ¿Mm? Claro, pero por eso era la aclaración a los compañeros que tenían esa duda. Reglamento, bueno, o sea, lo escenario ideal, los prácticos, digamos, ustedes leen también, eh, están las reglas de la cantidad de trabajos prácticos y todo eso. Sí, o sea, no... Digamos, para poder promocionar es imprescindible entregar todos los trabajos prácticos. El que quiere seguir en la condición de regular, y bueno, no los entregará, verá lo que hace. Pero tiene que dar examen final. Esa es la diferencia. Y aquel que no entregó ninguno, pues mantiene la condición de libre. Eso implica que tendrá que dar examen escrito y oral para aprobar la materia. ¿Mm? Esto lo habíamos dicho ya al comienzo, ¿no es cierto? ¿Mm? Pero no entiendo bien cuál es la pregunta, Malcu. ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta era, ¿qué había que entregar además del último trabajo que ya está subido a la aula virtual? Entonces yo le digo, bueno, vamos, repasemos, porque hasta la unidad 2 ya todos habían entregado todo. Entonces queda solamente los trabajos de 3 Y la unidad y 3 los también, trabajos de la unidad 4. Sí, quedan que los es el trabajos, de en que algunos casos quedan los trabajos de la unidad 4 nada más. de la unidad Por lo 4 son los menos, nuestros. claro, que son por lo menos el registro que yo tengo, salvo, Claro. tengo 3 compañeros que han estado mandando, Paul, Karen y no me acuerdo si Magalí, que han entregado, ya tienen todo entregado. Se pueden dedicar directamente al trabajo final. El resto le falta el último trabajo a algunos, como digo, Uh-huh. que bueno, yo me imagino que en el transcurso de estos días irán llegando también. Claro, es solo para recordarles nada más. Después no sé si hay alguna duda específica con los textos, con alguna pregunta, con los textos nuestros, con el de Elena. No, yo Hablen diría ahora que o leamos las callen para preguntas siempre. a ver si de ahí surge la duda. ¿Les parece? A ver, para el texto de Hugo Ratier, La antropología social argentina y su desarrollo. Pregunta 1. Explique el periodo de surgimiento de la antropología 1880-1930. Pregunta 2. ¿Por qué denomina nueva antropología al periodo comprendido entre 1959 y 1966? Desarrolle la pregunta. Eso quiere decir que hay que argumentar, ¿no? Explicar. No decir, bueno, surge tal cosa y se acabó. No. La última pregunta de ese texto es cómo el golpe de Estado del 76, cómo afecta el golpe de Estado del 76 a la carrera de antropología social y sus representantes. El siguiente texto, el de Néstor García Canclini, ni folclórico ni masivo, que es lo popular. La pregunta 1, ¿qué importancia tienen los estudios antropológicos y folclóricos para Latinoamérica? La pregunta 2, ¿qué diferencia existe entre el folclore y lo popular según el autor? Pregunta 3, ¿qué consecuencias metodológicas tiene para la antropología la mezcla de lo folclórico y lo popular? ¿Sí? Siguiente texto, que es de Crotz, la enseñanza de la antropología propia en los programas de estudios en el sur, una polémica ideológica y teórica. La pregunta 1, ¿cómo surgen las antropologías del sur? Explique. La pregunta 2, ¿cuáles han sido los aportes de la antropología latinoamericana al conocimiento antropológico? La pregunta 3, ¿cuál sería la pregunta antropológica para Crotz en el contexto actual latinoamericano?
¿sí? El siguiente texto es el de Elena Belli, Ricardo de la Busqui, Flores, Reinas y Carrozas, reflexiones sobre la identidad en San Salvador de Jujuy. La pregunta 1 es el interés de estudiar las fiestas de los estudiantes según los autores. 2. ¿Qué teorías utilizan los autores para explicar la fiesta? 3. ¿Qué diferencia encuentra entre la fiesta que describen los autores con la fiesta en la actualidad, que era lo que recién estuvimos charlando por la pregunta que hizo Paul? El siguiente texto es el mío, Antropología, Desarrollo y Tercer Mundo, Encuentros y Desencuentros entre Teorías y Prácticas. La pregunta 1 es, ¿cuál ha sido el vínculo entre la antropología y el desarrollo? Explique, simple. ¿Cuál es la importancia del conocimiento antropológico en los proyectos de desarrollo? La segunda. Y la tercera, ¿qué es el antropólogo situado? El último texto es el de Malcu, algunas implicancias de la adaptación en resistencia en los procesos de contacto interétnico de los Andes meridionales. La pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia del concepto de adaptación en resistencia para los estudios andinos? La pregunta 2, ¿a qué apelan las nociones de corta y larga duración en los procesos del mundo andino? Explique. ¿Qué tipo de relación tuvieron los grupos étnicos y los sectores dominantes en el siglo XVIII según el autor? Esas son todas las preguntas, esos son todos los textos que van. A ver si tienen alguna duda específica sobre los textos, sobre las preguntas. Bueno, entonces esperamos que se comuniquen y que entreguen los trabajos. Por favor, vean que no tenemos más tiempo que entregar las notas en los plazos que fija la facultad para todos, no es una cuestión personal. Todas las materias, las otras materias también le deben estar pasando exactamente lo mismo, porque hay una entrega de planilla que es única y si no, después hay que esperar un montón de tiempo. Así que bueno, pedimos que envíen los trabajos, que se pongan al día los que les faltan prácticos y bueno, con eso estaríamos. Bueno, cualquier cosa, estamos comunicados. Les mandamos un abrazo y gracias por compartir con nosotros. Ok, el miércoles que viene hay clase. No, porque esta es la última clase, Paul. Este es el último teórico. Esta es la despedida. Claro, ustedes tienen que presentar, tienen toda esta semana hasta el lunes para presentarnos el trabajo final y ponerse al día si deben algún práctico. ¿Sí? Eso no implica que no podamos estar en contacto, que podamos pensar juntos distintas posibilidades. Pero lo que nosotros creemos es que lo importante es que ustedes tengan la materia aprobada para poder seguir en las materias sociales de la carrera. Eso es crucial. Y son bastantes materias. Por eso nos parece importante que tengan la materia terminada. Y los plazos no los fijamos nosotros, son el consejo académico o el decano en su defecto. Y lo importante es que tengan también la posibilidad de reformular si hay algún problema, si no, ¿cómo hacemos? Buenísimo. Bueno, ya saben, están abiertos los canales de consulta, mail,
preferentemente mail o, por último, una reunión por Meet, pero por WhatsApp, en todo caso, medio, si no queda otra alternativa, bueno, pero es más complicado responder por WhatsApp. Ah, sí. Sí, y ahora vamos a subir una síntesis de lo que hemos charlado hoy. No sobre la fiesta, lean el trabajo y critíquenlo y siempre lo que uno ve, un trabajo que escribió hace mucho tiempo, dice, pero yo escribí esta, debería ver, ¿no? Y siempre es perfectible, así que no hay problema. ¿Eh? Pero sí sobre el tema de investigación cualitativa, que me parece crucial para entender la lógica de la producción de conocimiento en antropología. ¿Mm? Nos estamos viendo. Bueno, Cuídense. chau, chau. Bueno, Nos vemos, Malcolm. chao, cariños a todos, estamos en contacto y cosas. También a mí particularmente me interesa, bueno, una, una frase, una palabra que dé cuenta de la experiencia extraña, online, y, y, y bueno, y todo lo que ustedes puedan aportar para que la materia sea mejor. ¿Sí? Por supuesto, esta es una versión reducida, no hemos visto películas, no hemos hecho role-playing, no hemos trabajado con los afiches, es decir, hay un montón de cosas que quedaron fuera. Pero en cuanto al desarrollo teórico-conceptual, sí me parece interesante cualquier aporte que puedan hacer, ¿sí? Hasta pronto, chicos. Buenísimo. Bueno, un abrazo fuerte a todos, estamos en contacto. Chao. Sí, gracias, Dios, profe.